primera ley para volúmenes de control, ¿ya? La primera ley trata sobre la conservación de la energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, solamente cambia. Cambia de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no es cierto? Existe una transformación de la energía, más no se pierde ni se puede generar. ¿Qué tipos de energía se pueden transferir de un sistema a otro o de un sistema hacia los alrededores, ¿no? Se puede transferir energía en forma de calor. Forma de calor, debida a una diferencia en la temperatura, ¿no? También se puede transferir en forma de trabajo. Y existen muchas maneras de convertir energía o transferir energía en forma de trabajo, ¿no es cierto? Trabajo de frontera, trabajo de una resistencia, por ejemplo, de una resistencia eléctrica, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos de energía se pueden almacenar dentro del sistema? Existe primero la energía interna, la que es debida a la temperatura que tiene el sistema. También la energía cinética, debida a la velocidad que tiene el sistema, y también debida a la energía potencial, debido al cambio en la posición, ¿no? Entonces, estos tipos de energías tenemos: energías que se transfieren y energías que se almacenan, y energías que se pueden transformar de una a otra, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos antes? Teníamos un sistema que estaba encerrado dentro de una estructura. Por ejemplo, estoy poniendo de ejemplo esta, que es un cilindro émbolo, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre este sistema, ¿no? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, sobre su masa? Como ven, en este tipo de sistemas la masa no puede escapar ni tampoco puede entrar, ¿no es cierto? No hay una transferencia de masa, ¿no? No hay transferencia de masa. Quiere decir que la masa siempre permanece constante, ¿no? Estamos ante una masa constante. A estos tipos de sistemas se los llama sistemas cerrados. Debido a ese motivo, no existe una transferencia de masa, solamente existe una transferencia de energía, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, nosotros no hacemos un balance de masa, pero sí hacemos un balance de energía. Balance de energía, ¿no? A ver, tenemos energías que se transfieren en forma de calor y trabajo. Eso quiere decir que de mi sistema puede salir y entrar energía en forma de calor o trabajo, ¿no? Cualquiera de esos dos. Dice que hay energías que se almacenan. Eso quiere decir que aquí hay un cambio en la energía, ¿no? Va a haber un cambio en la energía dentro del sistema. ¿Qué tipos de energías tenemos? ¿No? Energía cinética, un cambio en la energía cinética, un cambio en la energía potencial, ¿no? Y un cambio en la energía interna, ¿no? Un cambio en la energía interna, ¿ya? ¿Nosotros qué hacíamos en este tipo de problemas? Ignorábamos los cambios en la energía cinética y también ignorábamos los cambios en la energía potencial, ¿no es cierto? Para nosotros era insignificante. Entonces, para nosotros, ¿qué era el balance de energía? ¿Qué era la primera ley para el volumen? Perdón, para una masa de control, ¿no es cierto? Una masa constante. Era calor menos trabajo es igual al cambio de la energía, pero para nosotros solamente había energía interna. Entonces, cambio en la energía interna. Esta era nuestra primera ley. Primera ley, ¿no? ¿Cómo calculábamos el calor, el trabajo y la energía interna? Bueno, lo hacíamos mediante propiedades. Mediante propiedades nosotros calculábamos el calor, el trabajo y la energía interna. Propiedades
que cambiaba de esta masa, ¿no es cierto? Propiedades que cambiaba de esta masa. O sea, nuestro enfoque iba hacia los cambios que tenía la masa. Es por eso que a este tipo de sistemas se les llama masa de control. ¿No? Masa de control. ¿Ya? ¿Y qué vamos a tener ahora? Estos sistemas en los cuales la masa ya puede entrar, puede salir y puede existir entonces un cambio en la masa, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de sistemas en los cuales vamos a tener masa que está entrando, ¿no es cierto? Masa de entrada. Y vamos a tener cierta masa que está saliendo. Masa que sale del sistema. Y por ende, como entra y sale, podría haber un cambio en la masa, ¿no? Podría cambiar la masa dentro de este sistema. A este tipo de sistemas ya los vamos a llamar de volumen de control. Nosotros ponemos énfasis en estudiar los cambios que tiene este volumen y no de la masa, como era del anterior, lo que anteriormente estábamos haciendo, ¿no? Entonces, como aquí hay un cambio en la masa, entonces ahora sí es necesario hacer un balance de masa, lo que no hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces, balance de masa. Tenemos que cuantificar cuánta masa está entrando, cuánta masa está saliendo y cuánto va a cambiar dentro de este volumen de control, nuestro sistema bajo estudio, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación entonces, no? Masa que entra menos masa que sale es igual al cambio en la masa dentro de este volumen de control. Tenemos esa formulita, ¿no? Cuánto entra, cuánto sale y cuánto está cambiando, ¿no es cierto? Delta. Esto significa cuánto está cambiando, ¿no? A ver, haremos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos, por ejemplo, si solo entra masa, ¿no es cierto? Solo tenemos entrada, ¿no? Pondremos ejemplo. Entonces esto se hace cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Masa de entrada es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control, ¿no? Entonces, fíjense, no hay masa que está saliendo, solo hay masa que está entrando. Esto podría ser, por ejemplo, para dar el ejemplo, es como un globito, ¿no? Un globito en el cual solo entra masa. Solo está entrando masa. Entonces, ¿qué hace con este globito? Se infla, ¿no? Se infla. Entonces, ¿qué quiere decir? Como solamente entra masa, hay un cambio en la masa dentro del volumen de control. Este sería mi volumen de control, ¿no? Aumenta. Cada vez que va entrando masa, aumenta la masa dentro del volumen de control. Es por eso este globito se va inflando poco a poco, ¿no? A ver, si digamos tenemos que ya no entra, solamente sale, ¿cómo quedaría la ecuación? Sería menos masa de salida es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control, ¿no? En este caso, fíjense que la masa solamente está saliendo. Y este signo negativo que tenemos acá indica que hay un cambio dentro de la masa, pero en este caso un cambio que reduce la masa, un cambio en reducción, ¿no es cierto? Podríamos dar como ejemplo un globito que se está desinflando, ¿no? Se está desinflando porque solamente sale masa, ¿no? Por lo tanto, esta masa del volumen de control, por este signo negativo, disminuye, ¿no? Poco a poco este globito se va desinflando, ¿no? Entonces, este es básicamente un balance de masa, algo muy sencillo de analizar, ¿no? Entrada menos salida es igual al cambio que hay. ¿Cómo podemos nosotros calcular ese cambio? El cambio en la masa del volumen de control. No es más que la masa al final de un proceso, por ejemplo, menos la masa a un inicio. Así nosotros podemos calcular, ¿ya? Ahora, nosotros en termodinámica no trabajamos mucho con este valor absoluto de masa. No nos interesa tanto qué cantidad de masa está entrando o saliendo. Más nos interesa con qué velocidad se hace eso. Con qué velocidad entra masa y con qué velocidad sale. A esto nosotros le llamamos
flujo másico. Flujo másico, ¿no? O se le llama también caudal másico. Caudal másico, ¿no? Se lo representa por una M que tiene un puntito encima, ¿no? Flujo másico, caudal másico. Sería la cantidad de masa que entra o sale por unidad de tiempo, ¿no? Masa que entra y sale por unidad de tiempo. Pero nosotros no calculamos mediante esta fórmula. No es muy práctico calcularla por esta fórmula. ¿Cómo lo calculamos nosotros? Mediante esta fórmula, ¿no? Flujo másico es igual a densidad por la velocidad con la que está entrando, y por el área de la sección transversal de la entrada o la salida, ¿no? Para nosotros esta es nuestra fórmula y con esto nosotros podemos calcular el flujo másico, ¿no? Podemos hacer una figurita. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una entrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? El flujo másico que atraviesa esta entrada sería igual al área, ¿no es cierto? El área que tiene la entrada o... Luego, la velocidad, ¿no? La velocidad es variable, ¿no? Esto lo pueden ver en un curso de mecánica de fluidos. Pero nosotros lo tomamos como si fuera un promedio, ¿no? Como si estuviese entrando a una velocidad promedio. Velocidad y por la densidad que tiene ese fluido, ¿ya? Pero nosotros, como ustedes saben, en termodinámica no trabajamos mucho con densidad, ¿no es cierto? En las tablas de vapor no existe o no está puesta las propiedades en forma de densidad. Está puesta en forma de volumen específico. Y nosotros sabemos que la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, ¿cómo queda la fórmula para nosotros? Sería velocidad por área sobre volumen específico. Sobre volumen específico, ¿no? Esta es la formulita con la cual nosotros podemos calcular el flujo másico. Entonces, esta es la definición de flujo másico, así lo podemos calcular, ¿no es cierto? Velocidad, área, sobre el volumen específico, ¿ya? Así podemos calcular cualquier flujo másico. Entonces, ¿cómo quedaría el balance de masa? Conociendo esta nueva propiedad, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría? Balance de masa. Entonces, quedaría como el flujo másico de entrada, ¿no es cierto?, menos el flujo másico de salida es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control respecto del tiempo. Una derivada, ¿no es cierto? Este es para nosotros y es la fórmula que vamos a utilizar de aquí en adelante para hacer un balance de masa en este tipo de sistemas que estamos analizando, ¿no? Flujo de entrada menos flujo de salida es igual al cambio de la masa dentro respecto del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad con la que entra? ¿Con qué velocidad sale? ¿Con qué rapidez cambia la masa dentro del volumen de control? ¿Cierto? Si yo meto aire a un globo muy rápido, entonces la masa dentro del globo va a cambiar rápido. Quiere decir que se va a inflar rápido, ¿no? O yo saco masa del globo muy rápidamente. Quiere decir que este globo se va a desinflar rápidamente, ¿no? Eso quiere decir esta nueva ecuación de balance de masa, ¿ya? Y es la que vamos a utilizar. Pero nosotros, primeramente, vamos a estudiar cierto tipo de problemas, ¿no es cierto? Lo que se llama es un proceso estacionario. Proceso estacionario. Quiere decir que va a ser de flujo estacionario, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra estacionario? Que no va a haber cambio en el tiempo. No hay cambio en el tiempo.
no va a haber un cambio en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Listo, analizamos, ¿no es cierto? Esto entonces va a ser, esto es un flujo estacionario. No hay cambio en el tiempo. Entonces, hacemos un balance de masa. Masa que entra menos masa que sale es igual al cambio en la masa dentro del volumen de control respecto en el tiempo. ¿Ya? Acá, como dice que es un proceso estacionario, un flujo estacionario, entonces esta derivada se hace cero. Ya que no depende del tiempo, entonces se podría decir que la derivada respecto del tiempo es cero, porque no depende del tiempo. Es como si fuera una constante respecto del tiempo. Y sabemos que la derivada de una constante es cero. ¿No es cierto? Entonces, en forma matemática nos podemos dar cuenta de esa manera, ¿no es cierto? Les dicen que es de flujo estacionario, por lo tanto esta derivada se hace cero. Otra manera. ¿Se acuerdan del globo? El globo que se inflaba y el globo que se desinflaba. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de sistemas. Sistemas en los cuales es una estructura rígida, ¿ya? En la mayoría de los casos, rígida. Quiere decir que este no se infla, ¿no es cierto? Tampoco se desinfla. Esta estructura siempre va a tener esa forma geométrica. Por lo tanto, si no se infla y no se desinfla, entonces también quiere decir que no hay un cambio de masa. Siempre va a haber la misma masa en esta estructura, en este sistema, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que es de flujo estacionario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, ya que esto es cero, vamos a tener que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, este es nuestro balance de masa para flujos estacionarios. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no es cierto? Masa que entra o flujo de masa entrante es igual al flujo de masa saliente, ¿no? No hay un cambio en la masa acá adentro, ¿no es cierto? No hay cambio. Podemos poner cambio en la masa es igual a cero. No existe un cambio, ¿no? Entonces, en este ejemplo, fíjense que hay una entrada y una salida, ¿no es cierto? Entonces, usualmente se le pone números, ¿no es cierto? En la mayoría de los libros van a ver, se le ponen números a la entrada y a la salida, ¿no? Aquí puede ser número 1, esta es la entrada, y aquí en la salida, número 2. Entonces, ¿cómo podríamos poner este balance de masa? Entonces sería flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Esto es para una entrada y una salida. Digamos que tenemos más de una entrada y más de una salida. Por ejemplo, esta figura que he dibujado, ¿no es cierto? Aquí le podemos llamar 1, aquí le podemos llamar 2 y a este le podemos llamar 3. Yo puedo decir que aquí entra masa y aquí sale, ¿no? Existe más de una entrada y solamente una salida para este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula cuando hay más entradas? Bueno, más que nada solamente sería una sumatoria. Sumatoria de las masas que entran o los flujos másicos entrantes es igual a la sumatoria de los flujos másicos que están saliendo, ¿no? Una sumatoria, dependiendo de cuántas entradas tenemos y cuántas salidas tenemos. A ver, para este ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿No? Entra 1 y 2, entonces sumatoria de masas de entrada sería masa 1 más masa 2. Igual a la sumatoria de la salida, solamente existe una salida, por lo tanto, flujo másico 3, ¿da? Así de sencillo es cuando tenemos más de una entrada o más de una salida también. Entonces, este sería el flujo estacionario, proceso estacionario. En todos los problemas que vamos a hacer, siempre vamos a caer dentro de este tipo, flujo estacionario. Entonces, siempre va a ser entradas, salidas, sumatoria de entradas, sumatoria de salidas, ¿ya?